Guatevisión presenta hoy en Un Show con Tuti. Hay niños que están en riesgo en esa familia, están en riesgo si viven con los padres y eso hace necesario que el Estado empiece a preocuparse. Las niñeras, que son las mamás de los niños. Ayudamos a cuidar a los niños, estudiamos, nos sentimos muy felices en el hogar. Y esta señora, esta mujer, a mí me enseñó el camino de la rectitud. Incluso las personas que fueron a hacer la comisión de registrar la casa trataron hasta de abusarme, pero Dios no se los permitió. Con ustedes, Tuti Furlan. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a Un Show con Tuti. Muy contenta nuevamente de estar cerquita de ustedes, llegar hasta sus hogares a través de la televisión, a través de internet. Sé que en muchos países muchas personas nos sintonizan, así que muchísimas gracias por ese cariño y esa sintonía. Hoy una pequeña historia antes de arrancar con nuestro programa de hoy. Estaba un papá y su hijo viendo el cielo y le dice el hijo: ¿por qué hay nubes en el cielo, papá? Y entonces el papá le dice: realmente el cielo es como la vida. Las nubes son como esos problemitas que a veces van surgiendo, vienen y van con el viento y se movilizan. Sin embargo, cuando las nubes empiezan a ser cada vez más cargadas y más cargadas, nos percatamos de ellas, no es hasta que lo soltamos, hasta que se descargan de toda esa agua, cuando podemos volver a aclarar nuestro cielo. Y así debemos hacer todos nosotros. En lugar de estar tratando de acumular y acumular y acumular y nunca soltar nada y querer ser muy rígidos y muy fuertes, tenemos que aprender a descargar las cosas, los problemas, lo que nos preocupa, eso que va pesando en nuestra vida para volver a aclarar nuestro cielo. Queridos amigos, empezamos así, Un Show con Tuti. Sean todos bienvenidos. Estamos listos para dar inicio a este programa, el cual vamos a hablar un poco sobre los hogares, hogares que acogen a niños, que les dan una vida, cariño, que los reciben, que los ayudan a crecer, a desarrollarse, que les imparten no solamente educación, sino también algo muy importante que es el cariño, y cómo es la vida de un niño dentro de estos hogares, y cómo es la vida de un niño que ya no es tan niño, que ha crecido, que sale de estos lugares, y qué pasa en la vida después. Eso es lo que vamos a platicar hoy, básicamente, y me da mucho gusto recibir aquí en nuestros estudios a Flori Herrera. Ella es directora del Hogar Casa Bernabé. Bienvenida, Flori. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí con nosotros. Claro. También nos acompaña la licenciada Ana Rocío Saeta. Ella es psicóloga de la Unidad de Autorización y Control de Hogares del Consejo Nacional de Adopciones. Bienvenida, Ana Rocío. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Nos acompaña también la señora Bárbara Cofiño. Ella es directora del Hogar Luz de Fátima. Bienvenida, Bárbara. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Gracias por estar aquí. Y por último, también les presento al licenciado Byron Velázquez, director del Consejo Nacional de Adopciones. Licenciado, gracias por estar con nosotros hoy. Mucho gusto. Gracias, el gusto es nuestro. Voy a empezar hoy con usted, no voy a empezar con las damas, sino con usted, porque quiero que arranquemos con el tema de los niños que no tienen un hogar, digamos, y que requieren, bueno, no, un hogar, digamos, una familia directamente, y que están buscando también que una familia los reciba y los acoja. Hay muchos niños en Guatemala, licenciado, que no tienen papá y mamá. En Guatemala prácticamente el 46% de la población son niños, es decir, personas menores de 18 años. Okay. En general, el niño tiene el derecho a vivir junto a sus padres. Sí. Sin embargo, lamentablemente en Guatemala hay niños que están en riesgo en esa familia, están en riesgo si viven con los padres, y eso hace necesario que el Estado empiece a preocuparse, porque el Estado de Guatemala se organiza justamente para eso, para proteger la familia y proteger la persona. Y en ese contexto, cuando el niño está sufriendo un riesgo o está vulnerándosele algún derecho, tiene que ser atendido por el Estado. Y es fundamentalmente a través de un proceso de protección integral de niñez y adolescencia, donde el organismo judicial tiene una fuerte participación, que empieza a conocer la situación del niño. Cuando este niño definitivamente no puede estar abrigado con sus padres, debe ser separado de ese ambiente y generalmente empiezan a buscarse alternativas. La primera que debe considerarse es la posibilidad de encontrar una familia ampliada, un pariente de ese niño que pueda responsabilizarse de su abrigo. Cuando eso no es posible, cuando no hay un recurso idóneo en ese ambiente para el niño, la otra opción es buscar un abrigo temporal en una familia para que lo cuide en tanto se resuelve su situación.
Cuando eso tampoco es posible, queda como última opción la de un hogar, la de una entidad dedicada al abrigo temporal de los niños. ¿Cuántos niños hay en Guatemala hoy abrigados en estas condiciones? Estamos hablando de aproximadamente 6.500 niños que están separados de sus padres y que están siendo abrigados en un hogar de manera temporal. Vale la pena considerar qué es lo que ha hecho que esos 6.500 niños estén abrigados en esas condiciones. Primero, considerar que el 83% de esos niños están abrigados en hogares privados, hogares que están bajo la administración de una asociación, de una fundación, en tanto que el 17% están abrigados por entidades públicas. ¿Qué es lo que ha hecho? Normalmente, como decía antes, un niño que tiene vulnerado un derecho, que así se ha determinado en un proceso de protección, por orden judicial tiene que ser abrigado allá. Licenciado, ¿qué pasa? Porque generalmente nosotros tenemos la idea, o así se ha vendido incluso en películas, de los niños que son abandonados por sus padres, y es debido a eso que llegan a hogares como Casa Bernabé, como Hogar Luz de Fátima. ¿Qué tanto existe, o sea, qué tan grande es el porcentaje de niños abandonados versus el porcentaje de niños, como la situación que usted nos acaba de describir, que por riesgo de permanecer en ese lugar donde están sus padres, son retirados de ese ambiente y colocados en otra familia? Los abandonos, podríamos decir que poco a poco van tomando importancia en cuanto a la razón o el motivo por el cual los niños son abrigados en hogares. En general, en la mayoría de los casos se trata de padres que no tienen las condiciones suficientes en cuanto a fortalezas parentales para hacerse cargo de los niños, y eso los ha sometido a un riesgo que es necesario separarlos de ese ambiente. Me gustaría, Ana Rocío, que tú me platicaras si existe una diferencia en cuanto a, porque imagino que dependiendo la edad también, pero yo no dudo que aún bebitos, el hecho de ser separados de sus padres pueda causar en ellos diferentes sentimientos, emociones difíciles de manejar, ideas de sí mismos, etcétera. Y cómo se compara esto con la otra situación que decía, unos que fueron retirados de sus padres y otros que sus padres a lo mejor los dejaron en algún lugar, los dejaron en un hospital, los dejaron frente a una casa hogar. ¿Cómo funciona esto en los niños? ¿Qué impacto tiene? Realmente, como tú decías, ¿verdad? Dependiendo de la edad de los niños y también la situación por la que ingrese al hogar, ¿verdad? El licenciado Velázquez hablaba del abandono y que son retirados de su hogar por diversas situaciones, que podemos hablar de un maltrato, agresión física, verbal, emocional, abuso sexual, ¿verdad? Las situaciones son muy diversas, sin embargo, todos los niños llevan secuelas de esas situaciones que vivieron en su núcleo familiar. Pensando en que venimos de un núcleo familiar que se supone que es quien me debe cuidar, quien me debe querer, quien me debe proteger, quien me debe garantizar mis derechos. Entonces estos niños ingresan a un hogar y las consecuencias son muy variables, ¿verdad? Podemos ver niños con dificultades en su autoestima, ¿verdad? Con dificultades para relacionarse con las demás personas, tanto con otros niños como con los adultos, ¿verdad? También cuestiones más sencillas, digamos, para nosotros, que sí crecimos en un ambiente familiar, como la cuestión de hábitos, ¿verdad? Hábitos alimenticios, hábitos de higiene. También podemos ver cuestiones más específicas como dificultades en aprendizaje, ¿verdad? Entonces es una amplia gama de situaciones que el niño lleva cuando ingresa al hogar. Claro, sin embargo, estoy segura de esto, que en lugares como los que hoy vamos a conocer, hay muchos otros en Guatemala, donde el cariño, donde el cuidado, donde la paciencia, la generosidad de corazón de las personas que están a cargo ayudan mucho a que estos chicos se vayan desarrollando y vayan desarrollando todas esas habilidades y vayan sanando sus emociones, si es que las tuvieran tan dañadas como seguramente son los casos. Me gustaría, Flori, que me comentara un poquito cuál ha sido su experiencia de conocer a estos niños, de tratar directamente con ellos, qué es lo que más les duele a estos pequeños. Claro que sí. Bueno, ver a estos niños llegando a Casa Bernabé, podemos ver, vienen de diferentes situaciones. Perdón, ¿edades? ¿Hay alguna específica? Sí, nosotros recibimos en Casa Bernabé de 0 a 12 años de edad, ¿verdad? Cuando los vemos entrando allí por una orden de juez, nosotros los vemos en situación, como vienen de diferentes situaciones, ya sea de abandono, de maltrato, y llegan con sus caras tristes, ¿verdad? Con una desesperanza, una situación de ¿a dónde voy?, ¿verdad? Incierta la situación para ellos. Entonces,
sí podemos ver esas caritas tristes. Sin embargo, nosotros en Casa Bernabé nos hemos propuesto no ser como una institución, sino que ser las personas que en ese momento vamos a hacer el apoyo emocional para estos niños, el apoyo del cariño que a ellos les ha hecho falta. Entonces hay una entrega por parte del personal que trabaja en Casa Bernabé, y esto nos ha ayudado a nosotros a ver el cambio que se va realizando en el niño. Claro que es un proceso lento, claro. Es un proceso que necesita de mucho apoyo, ¿verdad? Para poder rescatar a este niño que ha perdido esa esperanza. Bárbara, me gustaría que usted nos comentara también ¿cuántos niños tiene ahorita en su hogar? Actualmente son 27 niños. Perfecto, gracias por el dato, porque me llama a mí mucho la atención también que si uno con su familia pequeñita, 2, 3 hijos, 4 ya se vuelve súper complicado, no digamos más, 25 es palabra mayor además, y dar el cariño, la atención tan única que cada niño único y precioso necesita, es también una tarea muy compleja. ¿Cómo la llevan a cabo ustedes y cómo van también acercándose y tratando de ir resolviendo y siendo ese acompañamiento que decía Flori, muy cercano, casi parental para los chicos? En el Hogar Luz de Fátima somos un equipo multidisciplinario. Cada quien es especialista en su área, empezando por lo más importante, que son las niñeras, que son las mamás de los niños. Son personas que tienen mucho amor a Dios, valores, y con ese amor es con el que tratan a los niños, porque ellos llegan, como dijo anteriormente Flori, muy lastimados, claro, muy heridos, y lo que tenemos que empezar a trabajar no solo sanar su cuerpecito, que llega con muchas heridas, sino que también su alma. Por supuesto. Y algo que también vamos a ir platicando más adelante es, a todos en la vida, a todos nos tocan encuentros y desencuentros, ¿cierto? Nos toca separarnos de los seres que amamos tarde o temprano, nos toca a todos. Sin embargo, a estos pequeños les ha tocado separaciones muy seguidas posiblemente. La primera puede ser que haya sido de sus mismos padres, la segunda posiblemente de estas personas lindas que los tienen en sus hogares y que nuevamente les toca una separación, y primero Dios, pues la forma natural en que la vida sigue. Y vamos a estar conversando con niños que nos han venido a compartir un poquito sus historias de vida, con adultos que también pasaron por esta situación y cómo les ha afectado o no en la vida hacia adelante, porque existen también estigmas alrededor de si una persona creció sin padre y sin madre, o si creció en un hogar, posiblemente tenga tendencia a ser de tal o cual forma, o va a ser alguien inseguro, o le va a costar o no. Eso lo vamos a resolver, o estas preguntas más bien las vamos a ir respondiendo poco a poco a lo largo de nuestro programa. Le pido de una vez que usted recuerde que nuestras redes sociales están a su disposición para que nos escriba y participe en este programa. Hacemos la pausa y volvemos. Al volver, ayudamos a cuidar a los niños, estudiamos y nos sentimos muy felices en el hogar. ¿Nos vas a ayudar a que por fin lleguemos a un mundial, José? Sí. Porque nosotros sanamos lo que ellos llevan, gracias a Dios.